Muy buenos días, feliz mañana de domingo a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos a este programa que se llama Preguntamos porque somos niños. Es una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM e Imagen Radio. Yo estoy muy contento de darles la bienvenida. Mi nombre es Víctor Hernández y saludo con mucho gusto a mi compañera Claudia Ogesto. Hola Clau, ¿cómo estás? Estoy muy bien, con algo de tos, pero estoy muy bien y muy contenta de estar en este programa que queremos tanto y que en verdad es un programa de aire limpio. Ay, sí. Y fresco y que se llama Preguntamos porque somos niños. Pero hoy vamos a hablar precisamente con dos amigos y dos expertos de por qué los preguntones hoy no están en el estudio y por qué les dijimos que mejor los queríamos en su casita, guardados. Teníamos ya preparado otro tema que no era el que vamos a tratar hoy, les confesamos, pero ante lo que hemos vivido no solo en la Ciudad de México, sino en otros estados, casi 20 estados de la República que han estado muy contaminados y todos estamos con dolor de... Nos arden los ojos, Uy, sí. tenemos tos, los chicos no fueron a la escuela, faltaron, bueno, hubo por ahí un día festivo porque... Era Día del Maestro, y a partir de ahí vivimos contingencias ambientales. Y entonces de eso vamos a hablar hoy. Exacto, si algo quizá podemos sacar de este tipo de crisis es tratar de entenderlas mejor para saber qué es lo que está pasando, qué podemos hacer y cómo nos afecta. Entonces precisamente ese va a ser nuestro tema. Nuestros preguntones hoy nos estarán acompañando desde su casa, nosotros los estaremos escuchando en llamada vía telefónica y recuerden que también nos interesa leer y escuchar los comentarios que tengan todos los preguntones que nos escuchan en todas aquellas partes a donde llega este programa. Nos pueden escribir a nuestro Facebook que se llama Porque Somos Niños. Pueden ver nuestra transmisión en vivo en YouTube, en el canal Imagen Radio en vivo o incluso marcando a nuestros teléfonos que ¿cuáles son, Clau? 7653-5020 y la terminación 5021 y también tenemos un WhatsApp que es verde. Ay, qué bueno que el WhatsApp es totalmente ecológico. 044 55 30 34 0044 55 30 34 61 59. Fantástico. Bueno, pues demos comienzo a este programa. Preguntamos, entrevistamos, cuestionamos y tratamos de contestar varias preguntas con la ayuda de una experta. En esta ocasión tenemos vía telefónica a la doctora Teresa Fortul de la Facultad de Medicina de la UNAM. Hola doctora, ¿nos escucha? Hola doctora Teresa. Parece que estamos conectando con la doctora Teresa Fortul. ¿Está escuchándonos, doctora? Sí, aquí estoy. Buenos días. Hola, buenos días, doctora Teresa Fortul de la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Un gusto estar con ustedes. Al contrario, doctora, muchísimas gracias. Tuvimos oportunidad de hablar con usted en la semana porque estábamos preparando otros programas donde también íbamos a hablar de esta contaminación y dijimos, creo que es muy interesante que los preguntones, que los niños de este programa le pregunten a una experta de la Facultad de Medicina de la UNAM cuáles son los efectos de la contaminación en su salud para que todos, el gobierno, los papás, los niños, las escuelas, todos tomemos en cuenta estas recomendaciones y entre todos nos cuidemos. Así es que por eso decidimos llamarle a la doctora Teresa Fortul y queremos empezar con las preguntas. Pues para empezar, que nos diga ¿por qué nos afecta la contaminación? O sea, todos salimos y respiramos. Ahí sí, que el aire es para todos. Y entonces por eso la responsabilidad también es para todos. Porque si yo ahorita salgo y quemo una llanta o mi coche no lo llevo a afinar y ahí voy echando humo y humo y humo y humo y humo, o salgo y fumo junto a un chiquito, junto a una persona, pues a todos ellos les estoy contaminando el aire que todos respiramos. Así es que antes que nada, doctora, si nos puede decir ¿cómo nos afecta esta contaminación a todos, grandes, chiquitos, blancos, morenos, que le vayamos a la América, al Cruz Azul, a todos nos contamina? Bueno, para empezar, no soy experta. Yo creo que en este mundo no hay nadie que sea experto porque siempre hay cosas que aprender. Entonces, yo soy una académica de la Facultad de Medicina interesada en estos temas. No soy una experta, ¿sí? Y la otra es, tengo que puedo decir, más de 2 décadas repitiendo exactamente lo mismo, porque el daño que los contaminantes producen o producían hace 20 años lo siguen produciendo ahora.
Y se han dicho cosas desde entonces que no se han hecho. O sea, ¿cómo lo puedo proteger? ¿Cómo puedo cambiar las cosas? Pues usted ya lo dijo, ¿no? Si yo ya sé que vivo en un mundo en el cual somos todos responsables, o sea, hay cosas que tenemos que hacer. Y si yo quiero no caer muerto por la contaminación, pues yo tengo que respetar el derecho de los demás. Este mundo es prestado, no es mío. Entonces, si yo tengo, como usted me dijo, un carro, yo tengo derechos y tengo responsabilidades. Entonces, mi derecho es poder usarlo, pero mi responsabilidad es afinarlo, tenerlo en buenas condiciones, etcétera, etcétera. Si a mí me gusta fumar, porque es una decisión que yo tome como individuo, procuraré hacerlo en sitios donde yo no afecte a terceros. ¿Sí? Claro. Sí, yo sé que el talar árboles no debe de hacerse porque precisamente los árboles son los que nos van a ayudar a disminuir la contaminación, pues porque ellos generan oxígeno y nos ayudan a limpiar la atmósfera. Bueno, si a mí un árbol me afecta de alguna manera, veré cómo lo puedo sustituir, que ese es parte de los problemas que tenemos. Tenemos mayor contaminación porque hemos tirado cuanto árbol se nos pone enfrente y no los hemos restituido. Entonces eso favorece que haya lo que se llama, el suelo no tiene sitios donde se pueda quedar el agua, no se produce tanto oxígeno, otros gases que hay en el aire aumentan, eso hace que la temperatura aumente, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si yo sé que es mejor que yo camine, porque además es una ayuda para otras cosas, en lugar de darme la vuelta a 2 cuadras para, no sé, ir por un litro de leche, si es que nos da bien, y no un litro de Coca-Cola, pues lo pienso y le digo a mis papás, oye, pago, oye, ¿qué tal si caminamos de aquí a la tiendita? Eso nos ayudaría mucho, porque aquí, como ustedes bien dijeron, papá y mamá e hijos somos los responsables de cuidar el futuro de los que vienen. Si yo tengo una gente de la tercera edad o de la cuarta edad en casa, pues procuraré que esté confortable, que no le fume de encima, que le dé una dieta adecuada, que esa es otra cosa muy importante, para evitar que aunque haga frío o estemos en estas contingencias, darle a nuestro organismo aquello que nos pueda ayudar para evitar parte del daño que los contaminantes nos producen. Por supuesto, es una tarea de todos. Y doctora, hablando precisamente de los más pequeños que también son afectados por estas condiciones, tenemos en la línea a una de nuestras preguntonas consentidas. Ella es Nicole y ella quiere hacerle una pregunta. Doctora Nicole, ¿nos estás escuchando? Nicole. Hola Nicole, Hola, ¿cómo estás? Hola. bien, gracias. Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué le quieres preguntar a la doctora Teresa? Que, ¿cuál es la razón que no produce contaminación? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón o qué cosa produce más contaminación? ¿Qué cosas son las que están produciendo más ¿La contaminación? contaminación? Pues yo creo que yo te diría lo que yo le digo a mis alumnos en la UNAM, los humanitos, o sea, nosotros somos en gran parte responsables de lo que nos está pasando. Los contaminantes, algunos se producen, la naturaleza los produce, sí, pero la mayor parte la producimos nosotros. Claro. Y el resultado de lo que tenemos ahorita, pues son las malas conductas de los humanitos que vivimos en una ciudad, o en una, no en una, sino no somos la Ciudad de México, sino podríamos decir en la zona metropolitana, que no nos tomamos conciencia de lo que nuestros actos producen. Por ejemplo, ahorita, el quemar los pastizales, el ir de campo y dejar basura, pues eso favorece que haya incendios, y aquí se nos sumó lo malo con lo peor. Por un lado tenemos problemas de carros mal afinados, de transporte público en pésimas condiciones, que favorece que haya otro tipo de contaminantes generales. Y ahorita se nos juntó, entonces vivimos ahorita o pasamos contingencia por partículas y contingencia por ozono. Sí, definitivamente todos somos en parte responsables y todos podemos también evitar que ocurran estas situaciones. Nicole, me dicen que tienes una pregunta más. Claro, aquí estoy. ¿Cuál es tu otra pregunta? O quizá quieres pensarla y después volvamos a contactarte. ¿Qué está formado el principal contaminante
Bueno, ok, vamos a dejar esa pregunta pendiente, pero si no vamos con otro de nuestros preguntones, está también en la línea telefónica Iker. Hola Iker, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás? Hola Vic, hola Clau, un gusto estar desde mi casa hablándoles. Un gusto también escucharte. Hola, Iker. Oye, tenemos Hola Clau. también con nosotros a la Teresa Fortul de la Facultad de Medicina. Justo ella nos está hablando de los efectos en nuestra salud. ¿Qué pregunta tienes para ella al respecto? En las contingencias no es exagerado prohibir la salida a hacer deporte. ¿Qué No. le pasa a una persona que sale a correr? Ajá. Claro. ¿Qué le pasa a una persona que sale a correr? ¿No será que estamos exagerando con esto de recomendar no salir a hacer deporte? Que los niños no salgan al recreo, que fue una de las primeras condiciones que tomaron las escuelas y después decidieron definitivamente que no fueran a las escuelas. Y la doctora Teresa te va a contestar si estamos exagerando o no. Gracias, Claudia. Hola, Iker. Yo creo que no es exagerar porque cuando se toman estas decisiones se hacen de acuerdo con un protocolo. Un niño o un adulto, sobre todo los niños, cuando salen al recreo, habitualmente salen a correr, a jugar, y esto hace que tu frecuencia respiratoria, o sea, las veces que tú metes y sacas aire, aumenten. Y al hacer eso, pues vas a meter más aire, y vas a meter más aire contaminado. Si tú metes más aire contaminado, hay más posibilidad de que tus pulmones se dañen. Entonces, no es exagerar, es cuidar que eso no ocurra. Claro, claro, porque si de por sí respirar de manera normal nos puede estar afectando, ahora respirar de manera agitada, pues nos hace todavía más daño. Nos hacen, sí, pues eso metemos más, una concentración mayor de contaminantes que si estamos caminando normalmente, que de todas maneras, en un ambiente como este, pues tenemos que respirar. O sea, podemos dejar de comer, podemos dejar de tomar agua, pero es poco el tiempo que podemos dejar de respirar. Claro. Doctora, le quiero preguntar, ¿sirve? Porque mañana seguramente muchas mamás se lo van a estar preguntando porque se ha levantado esta contingencia no solo en la Ciudad de México, sino en otras ciudades de México. Las mamás se van a preguntar si mandan a sus hijos con estas mascarillas que cubren la nariz y que cubren la boca o solo con los tapabocas de tela que te venden en una farmacia y que son muy comunes. Por ahí habían dicho y habíamos leído que esos tapabocas no servían, que son mucho más recomendables las mascarillas que nos cubren por completo hasta la nariz. Los cubrebocas no sirven y las mascarillas tendrían que ser con filtros de calidad industrial. O sea que ni unas ni otras. El problema es que la contaminación por partículas finas son tan delgadas, tan pequeñitas que pasan cualquiera de estos dos materiales. Entonces no tiene ningún sentido que los niños lo usen. Entonces lo que hay que hacer es, si no vamos a comprar mascarillas industriales para todos, lo que podemos hacer es vigilar o disminuir nuestros trayectos para estar lo más que se pueda dentro de casa, donde no hay tantas partículas, que los niños coman bien, que tengan una buena cantidad de antioxidantes, de vitaminas, etcétera, etcétera, para darle a su organismo pues, herramientas para que puedan defender aquello que no podemos evitar. Claro, Y, fortalecer su sistema. Exacto. Y la otra es pedir que por quienes están encargados de no servirnos, porque no es servirnos, sino de estar al tanto junto con nosotros, de cuidar nuestra salud, porque van a vigilar que los carros cumplan con las verificaciones, que la gasolina sea de buena calidad, que no se hagan nudos de tráfico, que se reforesten los espacios, nos ayude a que nuestros niños y nosotros también podamos vivir en una ciudad libre. Bueno, esto sería mucho pedir, ¿verdad? Pero en la que los niveles de contaminantes fueran mucho más bajos. Mucho más bajos, por supuesto. Entonces, cuidarnos nosotros individualmente, pero Claro. también tomar lo necesario para cuidarnos colectivamente. Doctora Teresa Fortul, de la Facultad de Medicina de la UNAM, le agradecemos muchísimo por habernos concedido este tiempo con esta llamada para contestar nuestras preguntas. Un gusto y qué bueno que tienen tantos preguntantes. Hablando, por supuesto, de la contingencia ambiental que está afectando a la capital de nuestro país, pero también a muchos otros estados. Recuerden que pueden enviarnos comentarios, incluso preguntas al respecto del tema, a
nuestro Facebook porque somos niños. También llamarnos a nuestros teléfonos 7653-5020 o 7653-5021, un medio de comunicación muy importante, dado que es el que estamos usando ahora para comunicarnos con nuestros preguntones, pues ellos se han quedado en casa mientras estamos recuperándonos de esta contingencia, Clau. Y también tenemos un WhatsApp. Pues nos pueden marcar por esta línea verde que es el WhatsApp, el 044 55 30 34 61 59, porque a lo mejor ellos dicen, ay, pues si están entrando los preguntones no voy a tener línea. No, aquí en Imagen lo que tenemos son líneas y vías de comunicación y lo que queremos es escucharlos, así es que tenemos muchas líneas y tenemos otro invitado, además de la doctora Teresa. Tenemos otro invitado que nos acompaña el día de hoy y él es el doctor José Agustín García Reynoso del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, buenos días. Saludos a todos los días. Un saludo, un gusto tenerte acá. Pues ahora, en la sección anterior estuvimos hablando de efectos de la salud y ahora nos interesa mucho entender qué está pasando con nuestra ciudad, ¿no? Saber cómo nos estamos dando cuenta de los niveles de contaminación que están afectándonos ahora, cómo se puede estudiar, cómo se pueden resolver sobre todo estas cuestiones, y al respecto de todo eso, pues es de lo que queremos platicar contigo, doctor José Agustín. Así es que ya tenemos en la línea a un preguntón. Está con nosotros Santi. Santi, ¿nos oyes? Oh, sí. Hola, Vic. Hola, tía. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? Les tengo una pregunta que tengo. Una La señora es, ¿por qué se ve el ambiente gris y el cielo gris? ¿Por qué se ve el ambiente gris y el cielo gris? Muy bien. Y hasta el ánimo era Ay, gris. sí. Pues sí, parte de los contaminantes son gases y partículas, y en el ambiente las partículas pueden absorber o pueden esparcir la luz, ¿no? Cuando la esparcen de color blanco comúnmente, y cuando la absorben pueden ser partículas como el carbono del hollín que sale de las quemas y es en color negro. Entonces una combinación entre blanco y negro nos da esa combinación gris. En algunos casos, si hay óxidos de nitrógeno, se ve marrón rojiza. Entonces por eso es que se puede ver de ese color la atmósfera. Por el tipo de contaminantes que tenemos, precisamente, que no nos dejan ver nuestro cielo azul que usualmente disfrutamos. ¿Tienes otra pregunta, Santi, para el doctor José Agustín? Sí. ¿Cuál es? Porque ¿cómo la lluvia ayuda a que se acabe la contaminación ambiental? ¿Cómo ayuda la lluvia a que se acabe la contaminación ambiental? Que esa, Santi, fue una pregunta que los chicos decían, bueno, ya mañana voy a ir a la escuela el viernes porque como llovió el jueves, Claro. ya voy a ir a la escuela. Y, chascos, que dijeron, No, la no. lluvia no ayudó de nada, no hubo viento y se quedan en su casa y no hay clases. Claro, muchos dijeron, ¡eh! Pero otros dijimos, ¿cómo que la lluvia no ayudó? ¡Ah! ¿Qué pasó? Exacto. Bien, la lluvia tiene diferentes procesos. Uno de los procesos que tiene es que cuando cae agua de las nubes, trae aire de alturas superiores, que está más limpio. Entonces llega a limpiar de forma local. Desafortunadamente, la eficiencia de una gota de lluvia de 6 milímetros es de 0.5% para quitar las partículas de 2.5 micras, que son las que nos están afectando. Y entonces no limpian mucho las partículas, o más bien casi no las eliminan de la atmósfera. Y O sea, otra lo que estás diciendo es de que es mucha la mugre con poquita agua, la gotita es muy chiquita. más que nada, la cantidad de agua o la cantidad de gotas no es suficiente para limpiar lo que hay en la atmósfera, o sea, Ok. mucho o poco. Y por otra parte, nada más es local. La nube no es infinita, no tiene un tamaño muy grande, es un tamaño local. Muy grande, sería 3 por 3 kilómetros. Y nada más limpiaría esa parte. Y así como si imaginamos una columna de humo que el viento se la lleva y la transporta a otra parte, lo mismo sucede. Si en lugar de ser humo fuera aire limpio, este aire limpio se va y se mueve del lugar porque aire contaminado, que es lo que estuvimos sufriendo, una contaminación regional, sustituye este aire limpio que limpió la lluvia, y entonces seguimos teniendo contaminación. Entonces esos son dos procesos que ocurrieron, y la parte meteorológica que hace que cuando hay contaminación regional, aunque tengas una limpieza local por lluvia, no es suficiente. Es decir, no nos bastó con la lluvia, aunque fue una lluvia más o menos fuerte y tupida, de todos modos no bastaba para limpiar
todo eso que estaba en nuestra atmósfera. Y es que fueron como muchos factores los que se dieron. Tenemos unas temperaturas que todos los hemos sentido por el cambio climático. En esta Ciudad de México estábamos a veces a la 1, 2 de la tarde a 30 grados. Entonces, 32 grados. De repente hubo más de 100 incendios alrededor y nosotros vivimos en un valle. Así es que rodeados de incendios forestales que muchas veces pues está caliente las hojas. Y si yo voy con un refresco horrible y lo tiro en el campo, ahí va mi refresco. Pues el sol empieza a calentar ese envase y entonces se pueden provocar esos incendios y de repente la gente pues sale con sus autos contaminados, como nos decía la doctora Teresa. Incendios, el calor, el valle en el que estamos. Bueno, pues por supuesto que teníamos contaminantes al por mayor. Realmente insólito, nunca habíamos visto esa contingencia. Y estas partículas 2.5, que no es la primera vez que nos pasa, pero que para muchos fue la primera vez que oyeron de ella. Sí. Ozono lo tenemos muy como conocido, pero las partículas 2.5 dijimos, caray, ¿qué es eso? Muy bien, bueno, Sandy, ¿tienes más preguntas o podemos dar la palabra a otro preguntón? No, muchísimas gracias. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Saludos. Cargado de aire limpio. Gracias, saludos. Gracias. Y tenemos en la línea ahora a Manolito. A Manuel, ¿cómo estás, Manuelito? Pues bien. Qué bueno. Pero, bueno, me siento un poco mal porque en la madrugada tuve fiebre. Oh, no me digas. Ay, oye, tienes Manuel. que cuidarte mucho. Sí. Pero qué bueno que estás con nosotros. Sí. ¿Y cuál es la pregunta que le quieres hacer al doctor? Tengo dos preguntas. Buenísimo. La primera es, ¿las partículas PM2.5 son generadas por automóviles, incendios y volcanes? Si la respuesta es sí, ¿por qué no habíamos tenido contingencias como esta anteriormente? Exacto, las partículas PM2.5 son generadas por automóviles, volcanes. Y sí, ¿por qué no nos habíamos enterado de ellas hasta ahora? Bien, las partículas 2.5 o menores, de 2.5 micras o menores, conocidas como PM2.5, estas provienen de diferentes fuentes. Pueden ser los vehículos, pueden ser los volcanes, también vienen de gases que se emiten a la atmósfera y se reaccionan, se juntan y forman otras sustancias que se convierten en partículas. De gases pasan a partículas. Entonces, esos son diferentes procesos como podemos tener las partículas de PM2.5. En la ciudad, localmente, se producen. Lo que se produce en la ciudad no es suficiente para tener una contingencia. En este caso, lo que hubo fue incendios, donde también, como comentamos, se produce el hollín, se producen partículas, gases que se transforman a partículas también, que llegaron, ¿no? Comentaban, alrededor de 100 incendios o más que hubo hacia Guerrero, hacia el sureste, cuyo humo llegó aquí, ¿no? Nos da cuenta de que pues el aire es muy democrático, ¿no? A todos nos toca. Sí. Y que una acción en una parte puede tener repercusiones en otra. Entonces, ser conscientes de que nuestras acciones pueden afectar a otros es importante, ¿no? Pero bueno, sí, los volcanes también las producen. Comúnmente las partículas que producen esas tan pequeñas, en el caso del Popocatépetl, esas se van más lejos porque las emite a una altura mayor. Estamos hablando de que el Popocatépetl tiene 5,000 metros y su emisión a veces es de 1 kilómetro y pues estamos hablando de 6,000 metros sobre la superficie. Entonces esas partículas viajan muy lejos y no las alcanzamos a percibir aquí en la ciudad. ¿Cuál es tu segunda pregunta, ¿Algo más, Manolín? ¿Eran esas? Pues mi segunda pregunta ¿es correcto que algunos antioxidantes como el chocolate amargo, canela, zanahoria, té verde y almendras ayudan a combatir las partículas PM2.5? Sobre sí, los antioxidantes que están en varios alimentos pueden ayudarnos a combatir esas partículas. Bueno, junto con las partículas también están otras sustancias, en este caso el ozono, que es un oxidante. Y estos entran al organismo también. Y los antioxidantes evitan o ayudan a reducir sus efectos de estas sustancias, ¿no? Las partículas, el problema que tienen no nada más es la partícula en sí, sino que sobre su superficie y en su interior puede tener sustancias que a la hora que llegan al pulmón se disuelven y pueden hacer efectos más graves que un simple gas. Por eso es que es tan importante las partículas y sí es bueno tener una buena alimentación para tener
las defensas altas y con ello poder combatir cualquier de este tipo de eventos, aunque sean en momentos pequeños, pero es suficiente para que el cuerpo pueda responder ante ello. Como decíamos con la doctora Teresa, para fortalecer el sistema inmunológico de todos. Y justamente nos recomendó ese tipo de alimentos antioxidantes y ahora sabemos que es en particular para los contaminantes que pueden oxidar, como el ozono. Pero bueno, sí, tenemos que seguir tomando más precauciones, dado que tenemos muchos tipos de contaminantes en esta contingencia. Manolito, muchísimas gracias. ¿Tienes alguna otra pregunta? No. No por ahora. Muy bien. Bueno, gracias, Manolito. Te mandamos un saludo muy grande a casa. Gracias. Buenísimo, bueno, pues les recordamos entonces nuestros medios de contacto en Facebook. Estamos como Porque Somos Niños y nuestros teléfonos son 76 53 50 20, 76 53 50 21 y nuestro WhatsApp, Clau. 044 55 30 34 61 59. ¿Y qué les parece si vamos pensando que no tuviéramos contingencias? Lo ideal sería que no tuviéramos contingencias y que fuéramos una ciudad realmente limpia. ¿Conoces cuáles son las ciudades más limpias del mundo? Hay que aspirar a ellas, pues sí, ¿no? claro. Hay que aspirar a... Aspirar para respirar bien. Aspirar para respirar. Ese puede ser un lema de publicidad, ¿no? Muy bien. Después de este corte les vamos a decir cuáles son las más contaminadas y desafortunadamente hay varias ciudades de México, no nada más la Ciudad de México, y cuáles son los países más limpios que no tienen contingencias. Hay que aspirar a no tener contingencias. Vamos a un corte. Regresamos a Preguntamos porque somos niños. Estamos hablando del tema de la contingencia ambiental. Y está con nosotros aquí en el estudio el doctor José Agustín García Reynoso del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Y ya le hemos hecho varias preguntas a través de teléfono. Nuestros preguntones han estado llamando desde sus casas, preguntando al respecto de qué pasa con esta contingencia, de si los mitos y las cosas que se dicen al respecto de ella, si son verdad o no. Y bueno, ya nos ha estado informando mucho el doctor y podemos ir abriendo más preguntas para todos los preguntones que estén en la línea, pero si no, mientras tanto, podemos ir con algunos de los comentarios que nos han llegado en las redes. Por ejemplo, Lucía Luna nos pregunta en Facebook: ¿de verdad ayuda el programa Hoy No Circula? Imaginamos que se refiere a que de verdad ayuda a bajar los niveles de contaminación, ¿no? A que salgamos de esta contingencia. Bueno, el Hoy No Circula sirve para contaminantes primarios, ¿no? Los que se emiten directamente de los carros. No sirve mucho para secundarios como el ozono, por ejemplo, ¿no? Ayuda a que haya una circulación mayor, ¿no? Desafortunadamente también incentiva que se compren más carros, ¿no? O que se usen carros que tal vez una familia, por conseguir un carro, compre un carro usado en lugar de uno nuevo, y ese contamina más que el carro que hubieran usado para esa época, ¿no? Entonces, tiene cosas positivas, pero también tiene cosas negativas, y lo que ha hecho es renovar la flota vehicular, y para eso ha servido. En cuanto a contaminación, reduce la exposición de las personas que están cercanas a la vialidad, y desafortunadamente para ozono no es una política muy útil. Muy útil. Necesitamos hacer otras, ¿no? Por ejemplo, quemar bien el gas LP. En nuestras casas el boiler nunca lo calibramos, nunca le damos verificación, y entonces desde que se compra hasta que se tira, nunca se le da mantenimiento a la mayoría de estos equipos, y entonces emiten contaminantes a una hora muy particular, en la madrugada, y esto hace que se puedan producir partículas y ozono al mediodía o en la tarde. Entonces lo ideal sería bañarnos en la noche, tarde, noche, ¿no? En lugar de la madrugada, mañana, sería pasarlo. Eso si nuestros calentadores no están bien calibrados o no queman bien el gas. Así es que los calentadores también tendrían que pasar por una verificación. Sí, porque es un equipo de combustión y es donde la combustión mayor se da en las casas. El consumo de gas LP es el mayor dentro de las casas debido al calentamiento de agua para baño. Le damos la bienvenida a Miss Merab, que aquí ha estado pendiente todo el programa, pero que levantó la mano en cuanto dijimos calentadores. ¿Quieres hacer un comentario? Hola, Clau. Hola, Vic. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Y a los que nos escuchan. Sí, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, alguna vez vi en sus listas cuáles eran los que más contaminaban al medio ambiente y me sorprendí porque eran las estufas. Y ahora que el doctor dice que el boiler, bueno, pues me hace completamente el sentido, pero cuando yo leí esa lista, como por ahí del 2015-2016, yo no podía creerlo. Realmente decía, ¿cómo una estufa va a contaminar tanto? Pero sí, entonces hay que tener como cuidado en casa y darles mantenimiento.
Fantástico. Bueno, pues ahí tenemos entonces la pregunta de Lucía Luna. Gracias, Lucía. Tenemos en la línea a un preguntón. Está con nosotros Christopher, que estamos conectándolo. Así es que vamos a ver, ¿nos escucha? Ok, sí, por favor, Christopher, te puedes alejar un poco del radio. Pero una vez que hayas hecho esto, a ver, dinos si nos oyes bien. ¿Hola? Sí, Hola, ¿nos escuchas? sí, sí te escucho. Hola, ¿cómo estás, Christopher? Bueno, ¿cómo estás? Christopher, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, bien, Bien. gracias. Puedes hablarnos de tú, no hay ningún problema. Oye, ¿tienes preguntas entonces al respecto de la contingencia? Sí. ¿Cómo se estudia la calidad del aire? ¿Cómo se estudia la calidad del aire? Por supuesto. Bien, en el ambiente hay gases y partículas y para ello existen diferentes tipos de equipos. Dependiendo de la sustancia va a ser el principio que se utilice. Por ejemplo, algunos utilizan el infrarrojo para medirlos. En el caso del monóxido de carbono, la luz tiene diferentes espectros, desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Gases como el ozono, los óxidos de nitrógeno, se meten en una cámara, esta reacciona y producen una pequeña luz no visible y se mide. Y entonces, dependiendo de la intensidad de luz que se percibe por esta reacción, sabemos qué concentración hay de ozono. Ujú. En el caso de las partículas, se utilizan gravimétricos, se pone un filtro, se pesa el filtro, se pone, se pasa aire, y luego, ya que te tapó partículas, se mide la diferencia en peso, y la concentración es la diferencia en peso de las partículas entre el volumen que pasó. Y finalmente, en el caso de las PM2.5 hay diferentes métodos. Uno de ellos tiene que ver con cuánta luz dejan pasar. Ujú. Otra es a través de un sistema que se llama con radiación beta. Ujú. Se atrapan las partículas sobre una banda y en esta banda estas partículas impiden que la radiación pase de un lado a otro y entonces se llama atenuación beta, ¿no? La radiación que se transmite es atenuación beta y es como se pueden medir estas partículas. Y comúnmente los contaminantes que se miden o las sustancias que se miden son los contaminantes criterios, aquellos que tenemos una norma de calidad del aire, ¿no? La Secretaría de Salud emite para estos 6 contaminantes criterios, como es el ozono, los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, las partículas y el plomo. Emite normas y dice cuál tendría que ser la concentración en el ambiente, ¿no? En el 2014 se actualizó la norma de ozono y se actualizó la norma de partículas. Entonces, ahora, bueno, desde el 2014 a la fecha tenemos una norma más restrictiva. O sea, permitimos que el aire sea menos, bueno, permite que el aire tenga que ser más limpio, ¿no? Y de ahí que en el 2016 tuvimos contingencias porque porque tuvimos una nueva norma, ¿no? Que fue más restrictiva. Pasó de 110 para ozono, pasó a 95. Entonces, podemos ver el gran cambio. Hemos mejorado y queremos mejorar, por eso es que tenemos estas normas, se miden y por eso es que ahora volvemos a tener contingencias, no porque tengamos peor calidad del aire, simplemente porque queremos tener un mejor aire y entonces tenemos que ser conscientes de que nos falta trabajar. Claro, claro. Y estos métodos tan sofisticados de detección, de medición que nos está mencionando, pues precisamente nos ayudan a conocer mejor y a ir mejorando. Christopher, ¿tienes más preguntas? Sí. ¿Cómo afecta que las personas tienen basura? ¿Cómo afecta si las personas tienen basura? Mucho. Y no sé si también tenga que ver que la quemen. Pero bueno, si tienen Y que basura, no la separen. si tienen basura, Christopher, en sus casas o si la tiran afuera o en cuál estás pensando. En toda. la de mi casa. Sí. En general, que tener basura. Oye, generar todavía basura. resulta increíble. Ayer vi en el coche una persona que abrió la ventana de su coche, tiró literalmente la bolsa de basura de su coche y dijo, vámonos para afuera, ¿para qué contamina mi coche? Que contamina a los demás. Yo todavía no puedo entender cómo hay gente que tira basura en la calle. No. Y luego más aún si se quema. Si se quema, bueno, Entonces, ya bueno. estamos fritos. ¿Cómo estamos en eso, doctor? Sí, bueno, la quema de basura sí tiene sus problemas, ¿no? Porque puede haber sustancias que están ahí, por ejemplo, si tienen halógenos como el cloro u otros, a la hora que se quema puede producir sustancias que son sumamente más tóxicas, ¿no? Entonces, el tratamiento de la basura, el quemar la basura es algo que no es recomendable, todavía se practica en algunas regiones o en algunas partes donde están los tiraderos a cielo abierto se llegan a quemar. En el caso de la Ciudad de México se manda a rellenos sanitarios. Otro de los problemas de la basura en esta temporada de lluvias es que pueden tapar las coladeras. Entonces, aunque tengamos muy buen sistema de drenaje, la basura en la calle, lo que nos exactamente tapan las coladeras y genera inundaciones donde no debería de haber, ¿no? Entonces sí, es importante generar menos basura, como pues
recirculando las bolsas, No usando bolsas sería maravilloso. No usar bolsas de plástico. No, los popotes, etcétera. Hay una serie de ideas que ya se han hecho al respecto sobre el manejo de la basura. Claro, y ahora vemos todo el tipo de afectaciones que pueden tener y las cosas en que nos pueden ayudar a tener un mejor uso de estos residuos. Claro, ahorita el doctor José Agustín nos decía que nos hemos vuelto más exigentes en estas normas para tener una calidad mejor del aire. Y Pablo Hernández me dice por el WhatsApp, dinos qué ciudades son, porque yo me quiero ir para allá. Pero realmente lo que aspiramos es tener ciudades con estas normas que nos dice el doctor José Agustín, tener ciudades mucho más limpias. Pues las ciudades que están como nosotros un poco contaminadas y que les cuesta mucho trabajo y sienten obstrucción en el pecho y tosen y tosen y tosen, pues son Bangladesh, Pakistán, India y Afganistán. Y a lo que aspiramos todos de tener un aire limpio, pues, ¿qué les parece si nos vamos a Estonia? Ay, qué bonito es Estonia. A mí me recuerda como si yo viajara a un paisaje de Arturo y sus caballeros de la mesa redonda, ¿no? Es como paisaje medieval, increíble. O que nos quede más cerquita, pues nos queda Canadá, Sydney nos queda ya un poco más lejos a nosotros, Finlandia, ¿o qué les parece? Aquí mismo nos podemos ir a Honolulu, en Hawái. Bueno. Ahí están muy bien. Christopher, ¿sigues por ahí? Christopher, Sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros y aspiremos todos a tener una ciudad muy, muy limpia en el estado donde estemos, porque decimos que no fue solo una contingencia en la Ciudad de México, sino en varios estados, 20 estados estuvieron contaminados. Muchas gracias, Christopher. Gracias a ustedes. Gracias. Y ahora pasamos con una pregunta más que se quedó en pendiente de Iker Luna. Él nos envía un mensajito con una pregunta que tiene que ver precisamente con las partículas PM2.5. Él pregunta, ¿estas partículas las puede desechar nuestro cuerpo o permanecen con nosotros? Qué buena pregunta. Bueno, el sistema pulmonar tiene un mecanismo de limpieza. Tenemos macrófagos y estos, por ejemplo, si llega una partícula de hierro al pulmón, esta es rodeada por un macrófago, a través de ácidos y enzimas la disuelve, el macrófago pasa a la pared celular y se la lleva al riñón y ahí se elimina, ¿no? Entonces sí tenemos mecanismos de limpieza. El problema es que haya partículas que el macrófago a la hora de tratarlas de envolver se rompa y esos ácidos y enzimas caigan sobre la pared celular, matando las células del pulmón. Y entonces si esas células se recuperan, pero si hacemos una copia de una copia de una copia de una copia, ¿cómo se ve? Pues lo mismo sucede con las células del pulmón. Y luego si hay sustancias que alteran el DNA, pues pueden generar células que no hacen la función del pulmón. Y de ahí vienen las fibrosis o vienen cáncer, etcétera. Entonces, dependiendo de las partículas, dependiendo de la concentración, dependiendo de su toxicidad, pueden inducir este tipo de efectos y tal vez no se vean inmediatamente, ¿no? Sino son efectos que son crónicos. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que comentaron anteriormente es pues no exponernos a ellas, ¿no? O reducir nuestra exposición. Hay cosas que no podremos evitar, ¿no? Pero en las que podamos evitar, pues tratar de evitar estar expuestos. Por supuesto, entonces normalmente sí podríamos eliminarlas, pero si son demasiadas para que nuestro cuerpo lidie con ellas, es cuando surgen los problemas. Alimentarnos bien y tener las medidas, pues en este caso de no salir. Pedro Ávila, creo que le acabas de contestar la mitad de su pregunta, porque él decía, ¿a largo o corto plazo se sienten los daños cuando salimos en la contingencia? Pues se lo acabas de contestar exactamente, doctor José Agustín. Y Pedro Ávila, su primera parte de la pregunta es, si la contingencia se agrava, ¿puede ocasionar lluvia tóxica o ácido? ¿O eso solo es un mito urbano? La lluvia ácida. Bueno, la lluvia ácida existe, ¿no? Es simplemente porque cae lluvia, el pH neutro es 7. Un pH menor a 7 es ácido. La lluvia comúnmente cae con un pH de 6, ¿no? Aunque el pH, la escala en la que medimos es la acidez. Sí, entonces 14 es neutro, ¿no? Entonces va de 0 a 14 la acidez del agua. En el agua neutra, como comentaba, es 7, ácido es menor a 7. Debido a que hay dióxido de carbono en la atmósfera, se forma ácido carbónico en las nubes y entonces llueve ligeramente ácido, ¿no? Pero si hay otras sustancias como los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, inmediatamente o localmente tal vez no tengan mucho efecto, pero con el tiempo se oxidan y producen ácido sulfúrico o ácido nítrico. Y entonces en otras regiones de donde se emitió estas sustancias es donde afectan con lluvia ácida, ¿no? Por ejemplo, Canadá sufría de lluvia ácida debido a las emisiones de Estados Unidos, ¿no? Alemania sufría de lluvia ácida por emisiones de Polonia, y aquí en México sufrimos de lluvia ácida en
en parques arqueológicos como el Tikal o como en Tuxtla, debido a las emisiones de óxidos de azufre de algunas generación de petróleo, ¿no? Que emiten algo de... queman ácido sulfídrico para convertirlo a SO2 y este se convierte a ácido sulfúrico y como circula en la atmósfera no es localmente, ¿no? Claro. Y tampoco todos los contaminantes producen lluvia más ácida. No, aquí en la Ciudad de México pasa algo muy interesante porque se ha medido, ¿no? Hablamos de que hay contingencia en la Ciudad de México, bueno, porque aquí se mide, ¿no? Muchas ciudades tienen peor calidad del aire, pero no se sabe por qué no se miden. ¿No? Hay que medir. Hay que medir, y hay, ¿no? Y no sé por qué no se llega a medir o no se tiene dentro de la agenda eso en algunas ciudades. Bueno, aquí en la Ciudad de México pasa algo muy interesante, ¿no? Al principio de la temporada de lluvias tenemos lluvias hasta de un pH de 3, ¿no? O sea, muy ácido. La Coca-Cola tiene un pH de 3, ¿no? Perdón, por el café, tiene un pH de 5. Entonces, pero después de la temporada de lluvias tenemos pH de hasta de 7, ¿no? O sea, no tenemos ni siquiera el 6 que deberíamos de tener por lluvia normal, tenemos 7. Y eso es porque hay emisiones de amoníaco. Una de las cosas que emiten los carros en la Ciudad de México, porque estamos a 2.200 metros sobre el nivel del mar, es que llegan a emitir amoníaco también, ¿no? Entonces, y este amoníaco también produce partículas a la larga. Pero bueno, el punto es de que sí hay variaciones en el pH, sí existe la lluvia ácida. Tal vez no nos toque a nosotros, tal vez en lugares que ni tienen emisiones les llegue lluvia ácida, nada más ven el deterioro en materiales y en cultivos, y no se explican por qué, ¿no? Entonces, bueno. Es uno de esos fenómenos que precisamente se distribuyen en muchas regiones cuando esas regiones no son necesariamente las culpables. Tenemos un comentario más de redes o de teléfono que tiene que ver con este tema. Tenemos a Mario Alberto Mora Lara, nos manda saludos a todos los preguntones, él es uno de nuestros radioescuchas, muchísimas gracias Mario Alberto, y tenemos a Silmar por Facebook, LS Silmar, porque antes les decían puntos IMECA y hoy les dicen partículas. Bueno, los IMECAs, el IMECA es el Índice Metropolitano de Calidad del Aire, y es una forma de hablar sobre los diferentes contaminantes que existen en la atmósfera. Si yo te digo 100 ppb de ozono, o te digo 5 o 5000 ppb de monóxido de carbono, sería un poco confuso, ¿no? Siendo que no sabríamos si estamos bien o mal en uno u otro. Claro. Entonces se utiliza este índice, y de este índice es para el ozono, para las partículas, en este caso las PM2.5. Entonces, cuando se mide la concentración de partículas, si es mayor a 45 microgramos sobre metro cúbico, es la norma de partículas PM2.5 promedio 24 horas, cuando sobrepasamos, o cuando tenemos esa concentración durante 24 horas, tenemos 100 IMECAS, pero 100 IMECAS de PM2.5. Si tenemos 95 partes por billón de ozono, tenemos 100 IMECAS de ozono. Entonces, bueno, tal vez la confusión se ha dado porque por un lado se habla de el IMECA y por otro lado del IMECA de partículas, ¿no? O PM2.5. Pero es un índice que seguimos usando, ¿verdad? Claro que sí. Pero ya no sale tanto en las noticias. Entonces. Bueno, siempre ha salido, antes estaba el IMEXA, Índice Mexicano de Calidad del Aire. Ahorita está el IMECA y está por cambiarse a uno que se llama aire, ¿no? Entonces se está tratando de actualizar esa parte también. Fantástico. Nos manda una pregunta más Nicole. Ella pregunta, ¿qué hace el efecto invernadero? Y podemos entender, quizá también tiene que ver con cómo empeora quizá este tipo de condiciones atmosféricas. Recordando cómo es un invernadero. Un invernadero es una casa de vidrio, o tiene techo de vidrio donde pasa la radiación visible, pero cuando sale como infrarroja, y entonces se atrapa dentro del invernadero. Y lo mismo sucede con los gases que existen en la atmósfera. Hay gases que pasan transparentemente al CO2, pero cuando regresan de la superficie hacia el espacio, regresan como infrarrojo, y esto es atrapado por vapor de agua y dióxido de carbono o gases de efecto invernadero, y eso hace que se vaya incrementando. Se incrementan las concentraciones de dióxido de carbono, se incrementa también este efecto de gases de efecto invernadero, y se calienta un poquito más la atmósfera, se calienta más, y eso es lo que eso hace que tengamos más temperatura, las reacciones sean más intensas y se pueda convertir más rápido los gases a partículas, o que se produzcan más gases, ¿no? En un momento dado. Pero también cambia la dinámica. Entonces puede hacer que haya la capa de inversión sea más alta o los vientos más intensos. Entonces por un lado, si hay más vientos, puede bajar la contaminación. Claro. Si hay más temperatura, puede subir la contaminación. Son distintos factores, ¿no? Para los resultados finales que podamos tener. Tenemos que informarnos. Creo que la información es básica, claro, para que todos sepamos cómo actuar,
de lo que estamos midiendo, de lo que estamos hablando y qué acciones podemos tomar. No te vamos a despedir, doctor José Agustín, vas a seguir todavía un ratito con nosotros para que sigan llegando las preguntas de nuestros preguntones y mientras tomaremos un poquito de aire fresco, nos daremos un respiro. Claro. ¿Y qué les parece si le damos la bienvenida otra vez a Miss Merab? Miss Merab. ¿Es difícil aprender? Merab te ayuda. Queridísima Miss Merab, Merab Gobea, psicóloga y especialista en aprendizaje, ¿cómo estás? Bien, Vic, creo que tenemos que aprender a ser solidarios con el medio ambiente y cada quien aportar nuestro granito de arena. O granote. O granote a de mí arena. me cae regorda esa frase del granito de arena. No, pongamos un costal todos Bueno, sí, de claro. acciones. Y empezar en casa, en las escuelas, Ujú. ¿no? Lo que queramos como cambiar en el mundo, empezarlo a cambiar en nosotros mismos. Sí, Por sin supuesto, duda. dándonos cuenta, solidarios con el medio ambiente significa ser solidarios con nosotros mismos. Claro, y porque con lo que todos. hacemos para el lugar donde vivimos repercute directamente en nosotros. Pero- Completamente de acuerdo. Y ahora, Merab, tú nos has preparado algo que tiene que ver con algo que nos pidió una preguntona. Unos buenos consejos para aprender química. Y vaya qué disciplina tan acorde con este tema que estamos Tan de hablando. acuerdo. Y que está en todas partes, ¿no? Exacto. En la química de todo, en los alimentos, en el amor, en el cerebro, En ¿no? la atmósfera. En la En la atmósfera, atmósfera. ¿no? Entonces sí, bueno, ya habíamos mencionado el programa pasado que está por terminar el ciclo escolar, entonces es un buen momento para que los papás observen a sus hijos. Los invito a que en verdad los observen, no con la intención de regañarlos, ni castigarlos, y mucho menos como exigirles algo que a lo mejor el niño no puede dar porque no lo ha dado en todo este tiempo, pero sí observarlos para ver cómo podemos ayudarles. Y a lo mejor cuando la maestra nos entregue su retroalimentación, sepamos de qué hijo nos está hablando, porque de pronto creemos que tenemos a un hijo, les juro, y llegan a platicar con la maestra y el niño es otro en la escuela. Entonces, de pronto la mamá trae una idea y entre que sí y entre que no, pues bueno, ese tiempo que la maestra está dedicando al hijo, a la mamá para informar del niño, pues termina siendo ahí como una mezcolanza de ideas. Ujú. Entonces sí, invito a los papás a que observen a su hijo para que puedan ayudarles, que es lo más importante. Claro. Y bueno, pues ya respondiendo a el cómo estudiar química, que fue la pregunta de uno de nuestros preguntones, que hacen falta, ¿no? ¿No sienten Ay, como que sí. las extrañan en el programa? Sí, hacen falta aquí, pero quisimos que se quedaran en su casita exactamente para que no salieran. Ujú. Entonces, ¿qué les parece si vamos un poco de lo general a lo particular, ¿no? Y arrancamos con una frase de Aristóteles que dice, somos lo que hacemos de forma repetida. En ese sentido, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Entonces, tenemos que crear hábitos que nos ayuden a lograr nuestros objetivos. Y en esta misma línea, Da Vinci decía que la grandeza y la maestría son cuestión de esfuerzos, que una persona con constancia, aunque sea débil, se hace fuerte. Y eso significa que entonces si trabajamos en lo que sea, podemos convertirnos en alguien. Bueno, a lo mejor no súper expertos, pero sí lograr obtener resultados. Y en verdad, yo lo he visto con mis alumnos. Llegan los niños sufriendo porque no entienden teorema de Pitágoras, sumas algebraicas, reducción de términos semejantes o demás, y de pronto se vuelven expertos. Y esa seguridad y confianza que ganan al decir sí pude, de verdad es como bien satisfactorio para mí y creo que es una gran muestra de que su esfuerzo trae recompensas. Y eso los nadie papás se te lo explica. adoramos por eso. Ah, gracias. Mil gracias. No, es que en verdad ver a nuestro hijo que le costaba mucho trabajo y de repente lo haces un maestro en álgebra, bueno, qué gran satisfacción. Pero tú misma lo dijiste, o sea, es como el trabajo de un equipo. Los papás lo llevan, los niños aprovechan la clase, los profesores, bueno, invertimos ese tiempo para compartir con los chicos. Entonces es un trabajo en equipo, donde si alguna de las piezas no funciona correctamente, no vamos a tener resultados. Claro, es un engranaje. Y bueno, hay materias que requieren más esfuerzo que otras. Las matemáticas no es de sentarte y con 3 clases ya, porque hay temas que van ligados. Entonces, no entendí el primer tema, pues el cuarto o el quinto menos. En cambio, por ejemplo, temas como, por ejemplo, no sé, historia, geografía, donde tenemos nosotros como el contenido, pues nada más tenemos que estudiarlo y crear técnicas de estudio que nos ayuden a retener la información. Pero la química siento que es una materia que combina un poco de todo. Necesitamos la memoria para aprender ciertos conceptos claves, necesitamos aprendernos la tabla periódica. Yo no digo que toda, pero sí tener la nomenclatura presente de sodio, Na, potasio, K, rubidio, RD, ¿no? Cloro, Cl, como los elementos que están como más, que son más populares, por así decirlo, Sí. ¿no?
Y bueno, y las matemáticas, porque existen problemas dentro de la química y a esta parte se le llama estequiometría. Y la estequiometría justamente es trata de medir en cuestiones cuánticas lo que sucede en una reacción. Entonces, si nosotros no nos sabemos la tabla periódica y logramos entender lo que significa la nomenclatura, pues menos voy a poder saber si tengo que sumar, restar, sacar masa molar o demás. Entonces, en resumen y de manera sencilla, vamos a mencionar 5 tips que nos ayudan en la química. 1 es poner atención a la clase y tomar apuntes. 2, preguntar lo que no entendemos. Aprendernos conceptos claves. Aprendernos la tabla periódica, por favor. Chicos de tercero de secundaria y segundo de prepa, échenle ganas con esa tabla periódica. Y 3, pensar en 3 dimensiones, porque podemos hacer moléculas con, no sé, con materiales didácticos que nos permitan representar lo que estamos viendo. Entonces, es posible, hay que echarle ganas y creatividad. Buenísimo, muchísimas gracias. Nos tenemos Miss Merab. que ir, le damos las gracias al doctor José Agustín García. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Merabcita. Y me están Y a diciendo todos los 3, preguntones, 2, 1. esto se llama Preguntamos porque somos niños.